La propiciación es una acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. La palabra propiciación también viene del griego islasmos, que significa ser propicio, ¿ya? Es también una manera de expiación. La propiciación denota en las escrituras aspectos de la muerte de Cristo en que se vindicó el carácter santo y recto de Dios para que Él fuera propicio hacia nuestras vidas, para con todo el mundo. Tiene que ver un poco de la misericordia. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, está hablando de Jesucristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Ya? Se usa una palabra relacionada al verbo expiar los pecados del pueblo. En la versión Reina Valera, la revisión antigua y del año 60, o hacer propiciación. En el Nuevo Testamento, interlineal del griego español, que justamente lo traduce la Cueva. En Romanos 3:25 dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Ok? La propiciación es para que Dios manifieste su justicia por causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25. El término no debería ser propiciación, sino propiciatorio, en realidad, tal como se traduce correctamente en Hebreos 9:5, que dice, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar de ellas. Es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios o se obtiene su favor. El sentido puede verse en la historia de un hambre que hubo en los días de David por 3 años consecutivos. No sé si ustedes habrán leído esa historia en 2 Samuel capítulo 21. Cuando Dios fue consultado, resultó ser de que la causa era que él estaba airado por la injusticia que no había sido reparada. Es por causa de Saúl, decía la palabra, dice, y por aquellas casas de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Se adoptaron tal medida de justicia correspondiente y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Ya? Es para aplacar la ira de Dios, el propiciatorio. Pues habla de la propiciación, no es la placa que se ponía encima cuando estaban los querubines. Vamos a continuar para que tengamos más acercamiento a esto. Propiciación significa estrictamente la remoción de la ira por medio de una ofrenda. Repetimos, propiciación significa estrictamente la remoción de la ira por medio de una ofrenda. En el Antiguo Testamento se expresa por medio del verbo kiper, es decir, expiación. En el Nuevo Testamento, el grupo de voces relacionados con hilaskomai es el de mayor importancia. En los tiempos modernos, el concepto mismo de la propiciación ha recibido fuertes críticas por contener a juicio de los que así opinan, ideas indignas acerca de Dios. Muchos sostienen que el término propiciación se debería abandonar a favor de la expiación, ¿no? Algunos dicen, no pongamos mejor propicio, sino expiar. Entonces hay una como conceptos de discusión que no deberíamos de hacer mucho caso, ¿no? Sino lo que la palabra nos enseña, ¿no? Ya son conceptos teológicos que pueden afectar nuestra fe o pueden hacernos dudar. Y tampoco debemos valernos de eso para justificarnos de nuestras faltas. La fuerza del concepto neotestamentaria de la propiciación se ve en el término que aparece en Romanos 3:24. Dice que somos
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Miren, aquí hay varios términos: justificados, de la justificación, redención, ¿no? Y propiciación. Entonces, están juntos por algo. Están dichas ahí por algo. ¿Y que tiene significado? Sí, porque el apóstol no hablaba por hablar. Solamente que en su tiempo sí él entendía, y en los tiempos también algunos sí entendían el significado de todo ello. Por lo tanto, nosotros no deberíamos de hacernos mucho, no deberíamos ni alborotarnos por los conceptos. Solamente tenemos que ver esos conceptos con su significado para que también tenga significado para nuestras vidas. Entonces, Pablo pone gran énfasis en la ira de Dios en estos capítulos iniciales, y en consecuencia la obra salvífica de Cristo debe incluir la liberación del hombre de los efectos de la ira de Dios. El término propiciación describe dicha liberación. No hay otra cosa que pueda expresar este pensamiento en el crítico pasaje de Romanos 3:21, que expone de manera en que Dios se ocupa de este aspecto de la situación humana. Se debe aceptar que hilasterión significa aquí algo muy semejante a la propiciación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, describe a Jesús como la propiciación de nuestros pecados. Y en el versículo anterior, como nuestro abogado para con el Padre. Si necesitamos un abogado ante Dios, sin duda, nuestra situación debe ser peligrosa. Nos encontramos ante un verdadero peligro. Si es que nosotros necesitamos algún santo, alguna santa que por ahí que aparece siempre, ¿no? Eh, a veces cuando tenemos, a veces arrastrando un poco de las tradiciones católicas, cuando un ser querido fallece, y imitamos a los pensamientos paganos, que dice, bueno, ya mamita, papito, quien se haya muerto, un ser querido falleció, dijo, él nos va a proteger desde el cielo, ¿no? Mm, Acuérdense, ¿no? Él sí, no se preocupe, ya mamita te va a mirar del cielo. Hacemos una consolación eh, injustificada a los hijos pequeños o a los mm. seres queridos, ¿no? No, hermano, ni Ya aún por esos tenemos, sentimientos de ayudar, de aconsejar, de acercarnos, es válido, no es válido, porque le estamos siguiendo alimentando la idea de que hay ser querido, aunque haya sido un ladrón, mal padre, mala madre, mal hermano, mal hijo, es tu ángel. ¿Ah? mm, Él te va a proteger, si te está yendo bien, ya ves cómo te protege, mamita, te está mirando. No, son cositas que, hermanos, debemos de corregir en la congregación donde y usted habrá escuchado eso, ¿no? Que el católico lo diga, bueno, para ellos es normal, pero si podemos corregir eso en ellos también, inclusive, va a ser bueno, aunque se vayan a molestar, pero bueno, la verdad duele un poco, ¿no? Así que, hermano, si usted salió de su boca eso, sí, ya, tu mamita está mirando el cielo, ya, no es verdad, no tiene, no tiene justificación bíblica como para asumir esa consolación pagana, ¿no? Pagana, ¿no? No, no engañamos a la gente, ¿ya? Continuamos. Pero el concepto bíblico de la propiciación no depende de algún pasaje específico. Es un reflejo del sentido general de su doctrina. La propiciación es un recordatorio de que Dios se opone implacablemente a todo lo que sea malo, que su oposición puede describir correctamente como ira y que solamente la obra expiatoria de Cristo puede remediar. El término expiación surge en unos versículos modernos en lugar de propiciación. Por ejemplo, en Juan 4:10 se ha objetado la palabra propiciación con el argumento de que significa calmar a un Dios airado. Y diría que no se encuentra en las Escrituras.
Por lo tanto, se emplea expiación en su lugar. Pero la cuestión no es tan simple. La expiación, propiamente dicha, tiene como objeto una cosa. Podemos expiar un delito o un pecado. Propiciación es un término personal. Propiciamos una persona más bien que un pecado. Aunque no debemos pasar por alto el hecho de que la Biblia ocasionalmente usa Puede describirse. propiciación cuando el objeto es el pecado. Y en este caso, el significado es el de hacer propiciación con respecto al pecado. Si hemos de pensar en nuestra relación con Dios como algo básicamente personal, no podemos hacer a un lado el concepto de la propiciación. La propiciación tiene como imagen propiciatorio, ¿no? Que era la cubierta del arca. Acuérdense ustedes un poco en la historia que recibió hace años. Este término no dignifica solo la cubierta del arca, sino que evocaba a la vez el lugar y el acto mediante el que el sacrificio expiatorio hacía que Dios fuera propicio al pecador, ¿no? Que fuera propicio al pecador, que acepte el sacrificio. En el tabernáculo, la cubierta del arca, con los dos querubines, era llamada propiciatorio, pues allí se manifestaba la Shekinah, la nube de la presencia de Dios, quien había prometido. Y cuando la Shekinah se presentaba, allí Dios estaba declarando que sí había recibido el sacrificio aceptable por su pecado, por el pecado. Entonces, ese propiciatorio, era esa cubierta en el arca, hacía que la ira de Dios no descendiera en el pueblo. Entonces, acá dice el texto, de allí se declaraba, me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines. De allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandé para los hijos de Israel. Y como los hijos de Israel no habían obedecido, tenía que ofrecerse constantemente sacrificios, servicios animales, indudablemente no cualquier animal, sino animales aceptables a Dios, conforme a las normas y al requerimiento que Dios había expresado al pueblo de Israel. Y esto era puesto, este sacrificio era puesto en el propiciatorio para que la ira de Dios no se manifieste. Había un sacrificio de intermedio, de por medio, por la confesión sincera de pecado. Si Dios no le satisfacía ese propiciatorio, la ira venía sobre el pecador. Entonces, esa ofrenda de propiciación eh, aplacaba la ira de Dios por ese pecado, nada más. En ese tiempo, por ese pecado, ¿no? Entonces, Jesucristo fue el propicio a nosotros, se presentó como un propiciatorio para nuestras vidas que aplaca la ira de Dios, en esa imagen, ¿no? Acá dice que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento indicaba que se reconocía la realidad de la ira de Dios, sí, quien no puede dejar sin castigo al pecador. La idea de aplacar esa ira estaba ciertamente envuelta en el acto del sacrificio de un cordero u otro animal. Se buscaba que Dios fuera propicio al ofertante, ¿no? O ofrendante. El Nuevo Testamento enseña que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos a Dios, sino que nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por, por nuestros pecados. Dios mismo tuvo que entregar el sacrificio por nuestra vida al enviar a su Hijo. Él mismo. Ni siquiera nosotros hemos podido fabricar o tener las buenas intenciones o de autosacrificarnos a nosotros delante de Dios para justificarnos y ser propicios por nosotros mismos. Imaginémonos que nosotros mismos tengamos que luchar por nuestra salvación, cumplir los mandamientos, ya no alimentar al acto un animal, sino nuestra vida como sacrificio. Cuesta mucho, nadie sería salvo. Pero Jesucristo lo hizo por nosotros y Dios mismo se valió de su propio sacrificio de su Hijo para que sea propiciación por nuestros pecados. No sé si me están entendiendo, pero la idea es clarísima, clarísima. Para aquellos que verdaderamente valoramos
el sacrificio y el significado que tuvo Jesús en el Antiguo Testamento, que él mismo actuó en propiciación para nuestras vidas. Y tuvo que, imagínense, sabiendo dónde iba a terminar su propósito de vida, ¿ah? Su tiempo de vida, porque él trabajó por usted y por mí. Jesucristo obró por usted y por mí. Jesucristo no vino a divertirse en este mundo sabiendo que el tiempo era muy corto para salvarnos, pero no necesitó 30, 50, 60, 70, 80 años para demostrar que él era el Mesías. Le valió cuidarse los 29 años para que en los 30 hasta los 33, 3 añitos, hiciera lo que nosotros no estamos haciendo todavía. Ya él pagó todo, hermanos. La pregunta es que nosotros, ¿por qué estamos tan relajados? Tan relajados, quejándonos, mirando la paja del ojo ajeno. Cuida tu salvación, no la de otros. Lo de otros, que si andamos conforme a la palabra, tiene gran valor. El cargo no te hace líder. ¿Ya? El cargo no te hace anciano, presbítero, pastor, profeta o apóstol, como quieras llamarte. No te hace, hermano. El comunicar el evangelio y ser un portador del evangelio y vivir conforme a él, eso te hace más importante, aún en el anonimato ante los ojos de Dios. David fue importante no teniendo un cargo público, sino solamente como ovejero. David no necesitó estar en la iglesia y muchas otras cosas más, solamente en su ignorancia, en su pobreza, pero con sus buenas intenciones y temor a Dios, comenzó a alabarlo, comenzó a confiar, mató a osos y cerró la boca de los leones, mató a Goliat, y Dios estaba con él. Le pregunté, ¿qué hizo David? Si no era líder, no trabajó, no estudió tanto. Temor de Dios. Le creyó a Dios, se gozaba en él. Le cantaba en base a sus experiencias y sin tener tanto conocimiento bíblico como nosotros lo tenemos, David fue acepto delante del Señor. Mucha Biblia le podría haber hecho mucho daño. Lo poco que tuvo comenzó a generar mucho mayor riquezas en sus alabanzas, que muchos le hemos cantado. Y su experiencia lo mira como torre fuerte, ¿no? Como escudo, como el grande, como su pastor. Esto para él tenía significado. Entonces no es por nuestras obras, sino porque Dios se agrada de aquel que le teme, aún con sus errores, con sus defectos, pero vive en el temor, en el respeto a Dios. Es sencillo, hermano, es sencillo. A veces uno pensamos que estamos en el seminario porque queremos ser pastor. No, hermano, el seminario no te va a ser pastor, por si acaso. Solamente para que tengas conocimiento y si sirva mejor al Señor, nada más. Nada más. Estamos cuidando en la IP Cristo P el significado profundo de lo que el seminario encierra. Como denominación, en este caso ahora, estando en forma directa de buscar mejores hombres y mujeres del Señor, tenemos que evaluar la doctrina nuestra para mejorar nuestros servicios y que la siguiente generación sea mayormente enriquecida en base a lo que usted ahora está aprendiendo. Vamos al otro tema, la reconciliación. Reconciliación. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro como la noche? Sí, pastor, tengo una pregunta, ¿no? Usted habló que la propiciación o el propiciatorio es, mejor dicho, era usada para aplicar la ira de Dios, ¿no? Entonces, también hace rato leí que se quería, que se quería decir que es igual a la expiación, o sea, que eran cosas casi parecidas, pero la expiación, Tiene otro la significado. propiciación era para aplacar la ira de Dios, pero la expiación, ¿cuál era el término? Sí, ahora ¿cómo se llama? Estudiar también. Ah, ya, ok, perfecto, ¿Sí? gracias. Para no adelantarnos, hermano. Disculpa, con paciencia la vamos a ver. Solo agarren ese concepto, porque no quiero entreverarlos ahorita en dos conceptos a la vez, sino que vayas masticando, como decimos mucho, vamos masticando lo primero que le estamos dando para que lo segundo pueda ser digerido también.
¿Ya? Reconciliación, significado bíblico, reconciliación, catalación, del verbo cambiar, intercambiar y reconciliar. Ese es el término. Definición, el significado bíblico de reconciliación se interpreta como la acción de arreglar y volver a establecer el acuerdo entre dos o más partes que fueron separadas por falta de acuerdos tanto personales como ideológicos e incluso morales y éticos. La palabra reconciliación se deriva originalmente del término y verbo griego alazo, que se puede traducir o interpretar como cambiar, modificar o alterar. Hermano, mucho nos cuesta a nosotros en la iglesia, porque los hermanos no han entendido, aún pastores también, la palabra reconciliación. Una vez, enseñando en un seminario, cuando yo dije que el perdón debe tener reconciliación, un hermano muy sincero me dice, pastor, pero uno puede perdonar, pero la relación no va a ser la misma, me dice, por el daño que te haya hecho, ¿no? Pero me dijo serio y como que dudando la palabra reconciliación. Sí, me puedo reconciliar, pero la situación no va a ser la misma, me dice, así, así. No, Y usted, seguramente usted me dice también, tiene razón, ¿no? No va a ser la misma, pues, ¿no? no va a ser la misma. Nos ha defraudado, ¿no? De Mm. caso de las chicas, de los chicos que están en una relación, qué sé yo. Yo digo, claro que sí, que no va a ser lo mismo. Cuando uno tiene, perdona y se quiere reconciliar, bueno, ya hacemos la paz. Pastor, la relación no va a ser la misma. Claro que no. Mm. Va a ser mejor. No. Va a ser mejor Mm. a lo que antes fue. Eso debe ser nuestro pensamiento, que una reconciliación, la relación debe mejorarse. De lo que antes fue, de lo que antes era, de cómo eran ustedes, éramos patas, la relación debe ser mucho mejor que patas. Mm, mm. ¿Cómo se hace, hermano? Ahí usted lo va a aprender en el camino. ¿Ya? Esa es nuestra meta, hasta más arriba, ¿ya? Los términos humanos, éticos y morales, lo que el mundo nos enseña, dice, sí, nos reconciliamos, pero es lo mismo. Ahí tienes que pagar el precio delante del trono de la gracia, hermano. Solo Dios pone en tu corazón y en la otra persona eso. Como hermanos y hermanas que escuché su testimonio de sus esposos, que se habían separado por infidelidad, y la hermana vivió, cuando estaba en el mundo, pues no lo perdonó, ¿no? No, que se muere ese hombre, etcétera, etcétera. Usted sabe lo que dice cuando está en el mundo. Pero luego pasó los años, se convierte en la hermana, conoció a Dios, conoció el amor de Dios, conoció estas doctrinas y comenzó a orar distinto. El perdón, ¿no? A pesar de que el esposo, el ex esposo le pedía el divorcio, no, 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 no. Para nada. Él tenía su esposa a otro lado, yo tenía hijos del otro lado, y le estaba yendo mal y mal y mal y mal. Y la primera esposa seguía orando por su conversión, seguía orando, seguía queriendo. Y le seguía yendo mal, el hombre se enfermó, se le murió la esposa, los hijos se le alejaron de él, y él se dio cuenta de que su primera esposa, al haberse convertido, oraba por él, lo perdonaba, lo trataba bien, no le tenía rencor, le trataba de ayudar hasta que él se convierte. Y ella lo vuelve a aceptar. ¿Se dan cuenta? La relación mejoró más de lo que era antes, cuando ella se convierte. Si ella encontró el verdadero amor de Dios y pudo compartir con el esposo que le sacó la vuelta, ¿no? Tuvo mujeres y hijos de otro lado y se olvidó de sus propios hijos, pero con el tiempo ella seguía orando, 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 orando y orando y perdonando, buscando el bien de su ex esposo, y Dios tuvo que devolvérselo. Pero ella honró a Dios y dijo, no me divorcio. No creyó en el divorcio. Hasta que el hombre así ya medio enfermito, ya se reconcilió con ella y volvió con ella, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Pasó buen tiempo, un sacrificio de críticas y todo lo demás, pero ella tuvo la victoria. Dios comenzó a bendecirla. ¿Se dan cuenta? Hay que pagarle el precio de la reconciliación. Porque la palabra reconciliación se deriva originalmente del término del verbo griego las asun, como lo hemos dicho. Del griego takayaso, reconciliar, como dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ya?
Siendo enemigos, Dios mismo, al dar a su Hijo a sacrificio y muerte, nos reconcilia consigo mismo. Y ahora Dios dice, tú eres mi amigo, como dijo Jesús, ¿no? Ya no lo llamé siervos, son mis amigos. Pero si éramos tus enemigos, claro, pero cuando tú aceptaste lo que yo te ofrecí, desde hace muchos años pensando en ti, como hizo esta hermana que le contaba, ahora somos amigos. Y te doy toda mi bendición, todo mi apoyo, toda mi fortaleza. Mira, y te doy hasta de mi espíritu, para que veas cuánto te amo. De mi espíritu, de mi propio Espíritu Santo, yo te voy a dar a ti para que lo tengas tú. Eso es una reconciliación verdadera. No de lejos, sí, sí, ya te perdono, pero no te me acerques. No, 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 Dios no obra así. Dios te perdona, te acerca a su corazón, te da herencia, nos santifica, nos reconcilia con Él mismo, nos separa para Él, nos promete vida eterna, una casa en el cielo. Hermano, ¿qué más quiere? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Esa es una reconciliación, ¿verdad? Aprendamos del Padre, puede costar, pero no, o sea, no miras. Si vas a pensar 2 o 3 veces, vas a cuestionarte, va a ser tu problema, en realidad tu problema ya. Y si separados, quédese sin casar. Y si se separa, dice la Biblia, quédese sin casar y reconcíliese con su marido o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Según Corintios 5, 18 al 20. Es reconciliación. Catalaye, reconciliación, Romanos 5, 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido, por Cristo hemos recibido. No que lo vamos a recibir. Dios no te tiene cólera. La reconciliación con Dios. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será la admisión? Sino vida entre los muertos. A ver, según de Corintios 5, 18. Vamos a bendecirlo. Segundo de Corintios. Capítulo 5, versículo 18. 5:18. Lo leo. Ya. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó. Palabra de conciliación. Bueno, ya que estamos entendiendo un poco, yo quiero leerle la traducción de la lenguaje actual de la Biblia, de 2 Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 19. Dice así: ahora que estamos unidos a Cristo, miren ese principio, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. ¿Ah? Interesante, ¿no es cierto? Y ahora que estamos en Cristo, nos encarga esta reconciliación que debe ser anunciada. ¿Ya? Anunciada. Qué bueno que si tuviéramos toda la iglesia entendiendo esto, no tendríamos motivos por decir no puedo predicar o compartir el evangelio. Otro significado de esta palabra es volver a reunir en una relación a dos partes que estaban separadas. Es la restauración de la unidad o armonía, donde debe haber armonía, pero donde el alejamiento de los conflictos es el hecho presente. ¿Ya? Restauración de la unidad. ¿Qué es restaurar? Es volver a ser lo que eran antes, es restauración. ¿Ya? Reconciliación tiene que ver con la restauración. ¿Ya? De lo que no era antes, hacerlo como era antes y aún mucho mejor.
Continuamos. Katalai, el griego katalai, la reconciliación es un cambio de relación, ojo, entre Dios y el hombre, basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. ¿Ya? Cambio de relación y cambio de posición. La relación con Dios y la posición ante Dios, es lo que estábamos hablando anteriormente. En el Nuevo Testamento se sugiere tres aspectos de este cambio. Una reconciliación de personas entre quienes ha existido un estado de enemistad. Dios establece en la obra redentora de Cristo la base de esta cambiada relación de personas. Según Corintios 5:19 dice que Dios, estando en Cristo, reconcilió consigo mismo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros esta palabra de reconciliación. Dios no quiere tomar en cuenta al hombre su pecado, no quiere tomarlos en cuenta y quiere reconciliarse con el mundo adverso a su voluntad. ¿Y cómo lo haces? Venga a la iglesia, ¿no? Se te va a predicar, le decimos a algunos, ¿no? No, tenemos que decirlo que esto ya es una realidad por el hecho de que Jesucristo fue el medio por el cual Dios lo utiliza para consigo mismo y podamos restablecer nuestra relación con Él como si nada hubiera pasado. 2. Una reconciliación de condición de modo de todas las bases de la relación de enemistad. Una reconciliación de condición de modo que todas las bases de la relación de enemistad son quitadas. ¿Qué son quitadas? Las bases, la condición del modo, como éramos antes, lo malo es quitada y las bases de un compañerismo completo se establecen. ¿Ah? Por eso digo, la reconciliación debe ser mejor. Una reconciliación que surge del cambio en el hombre inducido por la acción de Dios. El hombre no es reconciliado meramente porque su relación ha cambiado, sino porque Dios lo ha cambiado a él a través de Cristo, de modo que él pueda ser reconciliado con él. ¿Ya? No es por me he reconciliado con Dios, me he entregado a Cristo. No, es por Cristo es que yo pude reconciliarme con Dios. Lo otro suena bonito como si fuera verdadero, pero es totalmente negativo, no es verdad. No porque me entregué a Cristo y yo me reconcilié, sino porque Cristo fue quien a mí me reconcilió, no que porque yo me reconcilié con Él. No, porque Cristo me reconcilió con Dios, ¿ya? Y la condición con Dios ya cambió. Este cambio se reemplaza un estado de enemistad y alejamiento por uno de paz y comunión. Todo proviene de Dios. En la restauración de la relación rota, Dios es el sujeto de todo proceso de reconciliación, cuya gracia se extiende aún a los enemigos, cualquiera que fueran los enemigos actuales. Así que no tengamos que estar diciendo, eso no tiene perdón de Dios. Sí, tiene perdón de Dios. Que no te guste, muchas veces hemos escuchado, ¿no? Ese no tiene perdón. Bueno, si te hablas blasfemando contra Dios, contra el Espíritu Santo, ya pues, ni vuelta que darle, ¿no? Pero por otra causa, no, hermano. No. La base de la reconciliación. Únicamente puede haber una reconciliación completa con Dios por medio del sacrificio del rescate de Cristo Jesús. No hay otra fuente, no hay otra base. No es por obras nuestras, no es porque eres cristiano de nacimiento. No, Señor, nadie es cristiano de nacimiento. ¿Ya? No es por herencia del padre, porque mi papá fue pastor, o fue anciano, o inauguró iglesia, o fue misionero. No, hermano, nada que ver, nada que ver. Ahí estamos apartando la obra de Jesucristo y va a ser peor todavía cuando sigamos viviendo de esa manera. Él es el camino
y nadie va al Padre si no es por él. Así dijo Jesús. ¿Ah? Su muerte sirvió de sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Esta palabra, hilasmos, significa medio de apaciguamiento. Es un medio de apaciguamiento, de reconciliación, que había sido también expiación. Está claro entonces que el sacrificio de Jesucristo no era un medio de apaciguamiento, ¿ya? Sino de expiación. En el sentido de que calmará los sentimientos heridos que Dios pudiera tener o le aplacara, pues es patente que la muerte de su amado hijo no produciría tal efecto. Más bien, ¿no? Increíble, ¿no? Uno si fuera Dios dijo, yo voy a mi hijo morir por culpa de estos pecadores, pues mira, va a ser peor, ¿no? Por no haber creído. No, pero tenía que pasar por la muerte. Tenía que pasar por la muerte para que sea acepto el sacrificio de Jesucristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si nosotros fuéramos Dios y viéramos que el hecho del Hijo fue mal recibido por aquellos que deberían haberlo conocido, como dice la palabra en Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, la ira de Dios hubiera sido mayor. Y ahí se hubiera terminado toda la historia del ser humano. Pero no fue así, hermanos. La gracia y el amor de Dios, aun cuando le fuera mal a su hijo, Dios lo transformó en bien para el bien nuestro, hasta el día de hoy. Porque el sacrificio apaciguó o satisfizo la exigencia de la justicia perfecta de Dios, al sentar la base recta y justa para el perdón de pecados, a fin de que Dios sea justo al declarar justo al hombre pecaminoso por herencia que tiene fe en su Hijo Jesucristo. Interesante, no hay mucha más explicación. A buen entendedor, buenas palabras. Y estamos ahora en este punto de la sustitución vicaria, ¿ya? Vamos a hablar un poco más. Aquí algunos, como dice vicario me suena católico, sí. Ahora lo vamos a explicar un poquito a esto, ¿ya? ¿Qué significa vicario en la Biblia? Vicario, que proviene del latín, vicarius, es un adjetivo que se emplea para nombrar a aquel que tiene la facultad de reemplazar a otro. El que tiene la facultad, el vicarius, tiene la facultad de reemplazar a otro individuo, asumiendo sus funciones y desarrollando su labor. ¿Ya? Es como en la iglesia presbiteriana tenemos al moderador principal, pero cuando no está el moderador principal, asume sus funciones completas y la desarrolla también el vicemoderador. Al no estar el moderador ni el vicemoderador, asume el secretario, con todas las funciones iguales como si fuera moderador. Ya eso es vicario. ¿Ya? El concepto, por ejemplo, cuando uno le dice, hermano, tú dejas de ser tesorero para hacer esto, bueno, asume. Tú dejas de ser vocal por ahora para que tú asumas de ser secretario, asúmelo. Ese es un adjetivo que se emplea para nombrar a aquel que tiene la facultad de reemplazar a otro individuo, ¿ya? Cuando el pastor no está y lo manda a usted como pastor durante un mes, 15 días, qué sé yo, ahí usted está reemplazando, esto es un vicario. En el contexto católico romano se dice que el Papa es el vicario de Jesucristo, ¿no? Origen. Préstamos del siglo XIII, del latín vicarius, el que hace las veces de otro, derivado de vicis, turno, ¿no? El turno, te tocó el turno, la alternativa, la función, lugar, puesto que uno ocupa, se ha tomado como término religioso. ¿Qué es el significado del vicario? Adjetivo que tiene las veces poder y facultad de otra persona o la sustituye. Vicario como sustantivo es el que tiene la función o sustituye a otra persona, el que actúa en nombre de alguien superior. Por ejemplo, para el católico, el Papa, ya lo hemos dicho, reemplaza o representa a Cristo en la tierra. Por eso dicen el vicario de Cristo, ¿ya? Etimología de la palabra vicario procede del latín vicarius, con el significado de el que suple a otros
y está sujeto a sus órdenes. El reemplazante o sustituto de una persona o cosa, esclavo subalterno o que depende de otro esclavo, quien lo compra para que suceda en su lugar. Reemplazo de un soldado, suplente de un prefecto de pretorio o magistrado que ya en la época del emperador Constantino gobernaba en alguna provincia del Imperio Romano. ¿Qué es? En el adjetivo se dice que la persona o individuo que a veces poder y facultades propias de otra lo reemplaza, sustituye, se puede usar también como sustantivo. Sustantivo masculino y femenino. Persona que en algún orden regular, en algunas órdenes regulares, tiene la base de autoridad de alguno de los superiores, mayores, en el caso de la indisposición o la ausencia. Es común en algunas dignidades o estructuras eclesiásticas, como lo expliqué anteriormente. Dios nunca permitirá que ningún pecador quede impune. Sin embargo, Dios también es misericordioso, deseando que alguno de su creación no sufra su ira eternamente. Por lo cual Dios, a fin de demostrar su justicia y demostrar su misericordia hacia los pecadores, envió a Cristo para el sufrimiento en la cruz. En este sufrimiento Dios impuso nuestros pecados a Cristo para que en su Hijo Él pudiera satisfacer las demandas de su justicia y evitar que su pueblo tuviera que soportar una eternidad de castigo. La muerte de Cristo satisface todos los requerimientos justos de Dios, porque la muerte de Cristo fue una sustitución vicaria, es decir, fue una muerte por nosotros. Fue la muerte de un cordero sin mancha, por el cual Dios pudo derramar derramar la ira de su pueblo que lo merecía. Continuamos. Cristo ha hecho por nosotros lo que nunca podríamos hacer. Él ha logrado la perfecta obediencia a Dios en todos los sentidos. Esta obediencia perfecta le permitió ser un cordero puro, libre de toda mancha, por lo tanto aceptables como el sacrificio perfecto. De gracia, Jesús, por hacer todo lo necesario para llevar la ira que merecíamos nosotros tener. Ahí tienen algunos pasajes adicionales para que ustedes lo puedan leer también. ¿Por qué una expiación vicaria? La muerte de Cristo fue un sacrificio vicario. La palabra vicario significa sustituto, como acabamos de decir. Por lo tanto, Jesucristo fue nuestro sustituto en el sentido de que Él tomó nuestro lugar y sufrió nuestro castigo. ¿Ya? Todo lo que nosotros merecíamos, Él vicariamente nos reemplaza y asume todo lo que a nosotros debería pasarle en el presente y en el futuro. Su muerte sustitutiva también fue un acto legal, por el cual Cristo cumplió la ley y legalmente pagó la pena del pecado. El antiguo abunda, por ejemplo, en el Antiguo Testamento abunda en ejemplos de sacrificios vicarios o sustitutivos. En Génesis 13 leemos: entonces Abraham miró hacia atrás y vio un carnero estaba enredado entre los cuernos en un arbusto. Tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Es vicarios. Nótese que el carnero fue ofrecido en lugar de Isaac. Este fue un sacrificio sustitutivo o vicario. Al hablar de la obra expiatoria de Cristo, Isaías profetizó lo siguiente: y sin embargo el sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Nuestras penas eran las que lo agobiaban. Y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por su propio pecado. Pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz y lo azotaron
y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Isaías 53, 4 y 5, la nueva versión de la Biblia. ¿Ya? Último, carácter legal de la expiación sustitutiva. Además de ser vicario, la expiación de Cristo posee un carácter legal. La legalidad trata con la ley. El pecado es violar la ley de Dios. Cuando se viola una ley, se incurre en un castigo. No hay castigo sin ley y no hay ley sin castigo. Cuando una persona es sentenciada a un determinado tiempo de prisión, esto se hace con base en los requisitos de la ley. Lo mismo ocurre con la ley de Dios. Sin embargo, la sentencia requerida sobre alguien que infringe la ley de Dios es la muerte, tanto física como espiritual. En la Epístola de Romanos, Pablo aborda este asunto en el capítulo 1, versículos 29 y 32. Después lo leemos. El pago de la deuda satisfizo la justicia de Dios. Mientras Jesús colgaba en un madero, una de sus frases fue: consumado es. Consumado es. Bien, hermanos. Hasta aquí, digamos, para el día de hoy. No creo que corrido, pero al menos hemos podido explicar y dar sentido al hecho de que en el curso de soteriología, los términos que hemos utilizado, tanto la justificación como la justicia, propiciación, reconciliación, etcétera, etcétera, nos lleva a nosotros a tener un sentimiento mucho más, podríamos decir, devoto, ¿no? Más serio, como decir, ahora entiendo lo que pasó Jesucristo. Y esa imagen que vemos ahí en pantallas, creo que puede decir mucho. Estar ahí tiene mucho significado para nuestras vidas, tiene sentido, ¿no? Pero eso ya pasó, quedó en la historia, pero se vive ahora por una nueva historia para nuestras vidas. Que nuestras oraciones, nuestro servicio al Señor es pensando que el sacrificio de Jesucristo tiene mucho significado para nuestro hoy. Y que los hermanos también, a lo que usted pueda ayudar, usted pueda compartir, a lo que usted pueda hacer por el pueblo de Dios, que es la iglesia, no lo haga porque es responsable, sino hágalo por amor. Un sentido de obligatoriedad, ¿no, hermanos? Ni así tu pastor te diga: oh, vas a hacer no lo hagas por eso. Hazlo en oración, dile: Señor, quiero servirte, dime a dónde, que tengo yo como don de tu espíritu en mi vida, dónde me quieres poner, ¿no? Y hazlo agradecido y hazlo en conciencia de lo que tú eres. No es por lo que tú eres, sino por lo que Dios ha hecho en ti. Te reconcilió, y ahí te perdonó por la causa de Jesús, recibida por la fe, por su muerte y expiación. Nos reconcilia, Él es propicio a nosotros, es nuestro vicario que tomó nuestro lugar en la cruz, para que nosotros podamos solamente decir: sí, yo acepto, ¿no? Así de fácil. Ser salvo no cuesta, pero caminar en la senda de la salvación, ahí nosotros vamos a empezar a mejorar nuestro conocimiento en Él. Hermanos, la próxima semana vamos a continuar, pero ahora cerramos este capítulo aquí. La próxima semana vamos a hablar de la gracia común y la gracia especial, y esperamos que también sea de beneficio. Que Dios los bendiga. Hasta aquí cerramos la transmisión con respecto a este punto, para continuar ahora en la interna, conversar con los alumnos. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias por la enseñanza. Hermanos, un asunto antes de terminar. Aquellos que han bueno, vamos a terminar con la